para saber definir una arquitectura web hay pasos previos. Para mí es clave. Yo no sé enfocar un proyecto si no hago esto de primeras. Que la gente muchas veces crea su arquitectura y dice, ya he terminado. No, no has terminado, señores. He dicho eso. Es un error que la gente comete, que una vez que define algo, lo deja así y lo escala. Tú en el menú de navegación, tío, siempre tienes hasta un tercer nivel de categorías en la mayoría de los e-commerce, tío. ¿Cómo? Rentabilidad, preferencia, prioridad. Tu capacidad para generar tráfico es muchísimo mayor. Pero menos transaccional. Para el robot, la arquitectura técnica es diferente a la de la información. Pero no te montes películas para parecer que sabes. Cuando decimos no, no es para siempre. Puede ser durante un tiempo. Arquitectura web verticales he dicho para portales de clasificados y para mí un portal de clasificados no es un e-commerce. Tengo que coger las oportunidades que los grandes no cogen porque están a otras cosas. Que se lía la hostia siempre y la gente piensa que son hashtags en vez de tags. ¿Cuándo, cómo y por qué? Eso siempre nos lo tenemos que preguntar cuando vamos a tomar una acción en SEO. Sí. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el video podcast LMV y hoy, como siempre, tenemos un pedazo de episodio brutal y tenemos aquí a Alex Novoa. ¿Qué tal, Alex? Muy bien, ¿tú, Luisa, cómo estás? Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre arquitectura web, vamos a ver un montón de cosas, así que si yo fuera tú me quedaría, vamos con ello. Luis Villanueva, Alex Novoa. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar sobre arquitectura web y hemos dividido este podcast en las siguientes secciones, ¿vale? Vamos a hablar un poco sobre fundamentos de arquitectura web, donde vamos a tocar 3 o 4 conceptos importantes. Luego vamos a hablar sobre los tipos de arquitectura web y luego, por último, y va a ser la parte más táctica, vamos a hablar sobre los mejores tips para tu arquitectura web según el tipo de web que tengas. ¿Y qué tipos de web vamos a tocar? Vamos a tocar principalmente tiendas online / e-commerce, webs de servicios, blogs y también portales de clasificados. Así que si tienes una de estas webs, permanece atento porque al final de este video podcast vamos a dar todos los tips. Pero yo antes sentaría las bases. Efectivamente, pues vamos a hablar un poco sobre los fundamentos. Me gusta mucho cómo defines tú la arquitectura web. Y por una vez creo que este video podcast va a estar bien estructurado, ¿no? Bueno, va a estar perfecto porque es de arquitectura, claro. Está ¿Por eso? Vale, era una broma. Dios, lo has pillado. Es que he hecho un chiste para inteligentes. Increíble, sí, efectivamente. Joder, tío. Por eso que no lo... Vale, entonces, bien, vamos a empezar definiendo, vamos a entrar en la sección de fundamentos y vamos a empezar definiendo qué es un poco la arquitectura web. Porque básicamente, para quienes esté escuchando y no lo sepa, la arquitectura web es la forma en la que tenemos de organizar todas las URLs de nuestro sitio web. Pues, por ejemplo, tenemos una sección de zapatos, todas las URLs que van dentro de esa sección de zapatos sería una parte de la arquitectura web. Vamos a empezar a hacerla pues para que tengamos la categoría principal de zapatos, tipos de zapatos, zapatos por colores, todo eso es lo que denominamos arquitectura web, ¿vale? Que no hay que confundirlo con el enlazado interno, que tenemos otro podcast, que no sé si va a salir antes o después, pero por si acaso sale este antes, aquí lo tenemos. Lo tenemos por aquí y si no, saldrá después y se enlazará más tarde. Así que si lo estás viendo más tarde, también lo vas a tener aquí. Increíble cómo nos movemos con esto. Y si no sale aquí, esperarlo. Y suscribiros. Efectivamente. Activar la campanita, ¿no? Si te va a activar la campanita. Que te activen todo. Increíble. Activar todo. No hay que confundir con el enlazado interno, ¿vale? Que el enlazado interno al final es la forma en la que se relacionan esas URLs, que es a través de los enlaces, ¿vale? ¿Hasta aquí quieres definir algo? Sí, al final, para bajarlo un poco más, que ya sabes que a mí, y sin ponernos técnicos, me gusta bajarlo un poco más, para mí la arquitectura web es la suma de la arquitectura de información más la arquitectura técnica. ¿Podrías definir un poquito qué es la arquitectura de información y qué diferencia hay y cómo llegamos a esa arquitectura de información y luego la arquitectura web? Porque para saber definir una arquitectura web hay pasos previos. Me parece maravilloso. Entonces, rápidamente podrías definirme esos pasos previos, porque cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo dice, vale, yo ya sé que la arquitectura web sirve para organizar toda la web, la sección de zapatos que me ha explicado Novoa, pero, hostia, ¿cómo llego a la conclusión de qué URLs tengo que crear en cada zona? Y luego, de todas las que me salen, ¿cuáles tengo que priorizar? ¿Cuáles no? ¿Cuáles tienen que ir más arriba? ¿Cuáles me baso en la competencia? ¿No me baso? ¿Hago lo que están haciendo los primeros? Vale, muy bien. Te acabo de descolocar todo el guión. Sí, la verdad que sí, pero no pasa nada, está muy bien. O sea, ahí tienes como bastante razón. O sea, al final la arquitectura web se define, para la gente que igual esté un poco más perdida, a partir de un keyword research. Tú vas a sacar, o al menos la forma que tenemos de hacerlo nosotros. Se saca un keyword research y a partir de ahí empiezas a agrupar las keywords en las posibles URLs en las que se tienen que atacar y así vas definiendo tu arquitectura web. Pues, por ejemplo, haces un keyword research y te sale zapatos, comprar zapatos y zapatos baratos. Entonces tú, por ejemplo, vas a zapatos y a comprar zapatos, miras las SERPs y ves que van para la misma URL. Pues sabes que eso
va a ir a una URL, pero por ejemplo igual ves que zapatos baratos, vas a las SERPs y ves que hay muchas URLs personalizadas sobre zapatos baratos. Pues entonces sabes que seguramente puedas sacar una URL específica para zapatos baratos. Entonces así vas como poco a poco sacando las diferentes URLs según el keywords que vayas haciendo y vas formando toda tu arquitectura web. Pero también para aprender a hacer eso tienen el máster de Webpositor. Exacto, ¿dónde está? Aquí. Vale, cuando Novoa se está refiriendo a la SERP, porque a veces nos lo preguntáis en los comentarios, lo que nos estamos refiriendo es a la hoja de resultados de Google. Tú estás haciendo tu keyword research, te salen determinadas keywords, pero tenemos que ser inteligentes y antes de ponernos a priorizar, desarrollar, etcétera, etcétera, nos vamos a la hoja de resultados de Google, que no entiendo cómo hay profesionales SEO, por favor, si lo hacéis, dejar de hacerlo, que se ponen a crear todo sin ni siquiera mirar las SERPs, esas hojas de resultados, cuando realmente las hojas de resultados no paran de cambiar. Y es muy importante saber qué tipo de contenido está saliendo en esa hoja de resultados y si incluso va a merecer la pena priorizar esa URL o esa página que voy a crear. Cuidado, porque esto es muy importante. Totalmente. Pasada esta... Este aside, se puede Sí, llamar así. define un poco arquitectura de información versus arquitectura técnica. Vale, o sea, porque hemos definido que la arquitectura web es la forma de organizar, pero al final es el resultado de la suma de arquitectura de información y arquitectura web, para que a la gente le quede claros estos conceptos, que creo que son muy interesantes, porque a veces la gente nos está viendo y nos está escuchando y tiene que quedar muy claro. Perfecto. Sí es verdad que cuando hablamos de arquitectura web, seguramente si se busca cosas pues, por internet y demás, vamos a llegar a dos conceptos, que es el de arquitectura web, o sea, el de arquitectura de la información y la arquitectura técnica. Entonces, básicamente la arquitectura de la información es por todas las URLs, por todas las páginas en las que se puede mover el usuario e incluso también esto a nivel SEO, porque luego a nivel de UX también se suele asignar a tema de menús de navegación, por cómo se mueve el usuario cuando interacciona con la web. Pero luego para SEO hay una arquitectura muy importante que es la técnica también, que es básicamente la que tienen acceso los robots de búsqueda. Es decir, al final tú, por ejemplo, como usuario, puedes acceder a una página que esté en el NAP a una categoría, ¿vale? Y eso sería arquitectura de la información, porque tú accedes y como usuario entras en la URL, pero la arquitectura técnica es la que va para los robots de búsqueda, porque, por ejemplo, puede entrar a esa URL, pero que esté canonicalizada y que se vaya a otra URL. Entonces, para el robot, la arquitectura técnica es diferente a la de la información. O igual tú como usuario puedes entrar en secciones de login, ¿no? O secciones privadas de las webs, pero los robots de búsqueda no. Entonces, esta es la principal, pues un poco en plan diferencia que hay siempre entre la arquitectura de la información y la técnica, ¿vale? Yo también quiero hacer una aclaración con la arquitectura técnica y resumirlo en que la arquitectura de información son todas las URLs que tú vas a disponer o todas esas keywords que te van a dar diferentes URLs de las que vas a disponer, mejor dicho, todas las URLs de las que tú vas a disponer dentro de tu página web, y la arquitectura técnica es cómo trasladas todo esto a la web y la forma que tienes de enlazarlo, organizarlo, etcétera, etcétera, con cierta priorización. Quedaros con este resumen. Pasado esto, vamos a lo siguiente. Perfecto. Bien, entonces, igual te estás preguntando... Te hiciste un poquito de lío ahí, con la arquitectura técnica. No, es que son las definiciones genéricas. Claro. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Vale, pues al final tú igual dices, hostia, ¿y la arquitectura qué es lo que está pasando? Vale. Para empezar, si tienes muy bien tu arquitectura web, una de las principales claves, al menos desde nuestro punto de vista, es que es la base para una correcta segmentación. O sea, si tú al final conoces todos los recovecos que tiene tu página web y si tienes la arquitectura al dedillo bien controlada, vas a poder segmentar la web como tú quieras. Y eso es fundamental para luego hacer análisis de rendimiento, sacar ratios, etcétera. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Vale. Luego también, una vez tengas muy controlada tu arquitectura web, te facilita muchísimo el enlazado interno. Porque una arquitectura web muy bien desarrollada y con mucha dispersión, lo que te va a facilitar es que ya tengas, por ejemplo, el enlazado en silo hecho. O sea, si que al final no es lo mismo que tengas una arquitectura muy poco desarrollada, que es zapatos y zapatos amarillos, que a que tengas zapatos amarillos, azules, luego por tipología. Ya te facilita ver ese árbol y tener todas esas URLs tan dispersas, ya puedes hacer el enlazado interno entre ellas. Entonces, sí es verdad que si tienes muy buena arquitectura web, te va a facilitar mucho las tareas de enlazado y por ende rankear mejor, porque vas a tener todo más disperso, seguramente te quedas más middle tails, long tails y va a quedar todo mucho mejor. Luego también es importante porque te da conciencia del grado de las URLs, con el término que te gusta a ti de URLs útiles. Tenemos que hacer un vídeo de el concepto de utilidad de URLs. Porque al final lo importante es que tú al final cuando haces una arquitectura, que luego entramos en plan un poco en ello, te vas a dar cuenta también de todas las URLs que van a ser importantes y que vas a querer que ranqueen. Y dices tú, hostia, igual solo tengo 15 categorías. O sea, igual mi web es más grande y podría tener
30, ¿no? Entonces, Correcto. como que coges un poco de conciencia de, oye, estas son las URLs que van a posicionar en Google. No sé si, o sea, igual tengo que ampliar un poco más, en plan me estoy quedando corto. O igual de repente ves que tienes una sección de prensa de la web que tiene 1000 URLs frente a tu sección más de tienda online y de categorías, que son las URLs que te van a traer tráfico de negocio, que tengo solo 20. Entonces tienes un 90% en plan de URLs que, hostia, son un poco mierda. Entonces ganas mucha conciencia del proyecto. Y lo contrario también. Es decir, tener controlada la arquitectura, sobre todo en webs grandes, Total. te permite ver rápidamente qué URLs tienes sobrantes, qué URLs tienes que te están canibalizando, qué URLs tienes que te están duplicando, Total. qué URLs tienes que no tienen ya ningún sentido que existan, porque esto pasa muchas veces, que hay cosas que ya no te están generando ese impacto positivo en el negocio porque ya no tienes ese servicio, ese producto, ese set de servicios o de productos y lo sigues manteniendo. Total. Pues esto debes eliminarlo, pero tú lo sigues manteniendo porque no lo tienes controlado. Totalmente, sí, muy, muy de acuerdo. O sea, al final, enfocar toda la estrategia SEO mes a mes en la arquitectura web y tenerlo siempre todo muy bien controlado y muy bien segmentado, para mí es clave. O sea, yo no sé enfocar un proyecto si no hago esto de primeras. Y aunque no esté aquí en los puntos que has puesto, ¿vale? Es muy importante también saber cuando estamos desarrollando y por dar cosas un poco diferentes y sobre nuestro expertise, que no pues lo típico que se suele hablar de arquitectura, es muy importante saber cuándo tienes que aumentar esa arquitectura web, cuándo, cómo y por qué. Esas son las 3 cuestiones que yo me hago. ¿Cuándo tengo que aumentar mi arquitectura web? ¿Cómo? Me gusta. ¿Y por qué? Y esos datos los tienes. Sí. Porque te los da Google Search Console. Entrar en Google Search Console, decir, hostia, estoy rankeando por todo esto. Ostras, pues a lo mejor tengo que crear esta URL porque ya no va dentro de la URL que yo tengo. Sí. Porque volvemos al inicio, hago análisis de SERPs, hago análisis de la hoja de resultados de Google y digo, hostia, todas estas URLs son una URL personalizada para este término. Keyword objetivo, keyword semánticas, keyword derivadas. Y creo una URL nueva y estoy así ampliando. Si esto no lo llevamos a lo que nosotros estamos haciendo, ¿vale? Continuamente, tú te puedes llevar toda esa información a un Looker Studio y hacerlo por segmentos. Tú te coges ciertos segmentos que te generan o te pueden generar mayor negocio ahora mismo y empiezas a ver todas esas palabras clave que están entre la posición 3 y la posición 20, por ejemplo, que tienen más de ciertas impresiones y dices, hostias, pues todas estas las puedo meter dentro de mi contenido para rankearlo, porque sí que son palabras clave semánticas o que tienen sentido dentro de este contenido, o quizá tengo que crear todas estas URLs. Y que no nos equivoquemos. Muchas veces pensamos, hostia, no puedo crear esta URL que es un nuevo listado porque yo tengo un montón de productos dentro de este listado. No, es que un producto puede estar en N listados. Te da exactamente igual. Totalmente. Un producto, un servicio, un anuncio, si estamos hablando de portales clasificados que luego hablaremos, entonces eso te da igual. Sí que es cierto que a nivel de migas de pan y a nivel de dependencia solo va a depender de uno que se define al principio, pero luego un mismo producto puede estar en N listados. Te da exactamente igual. Y esto es un concepto que hay que tener. Lo que no puedes tener es llegar a un producto por diferentes sintaxis de URLs en este caso. Total, ¿vale? sí, Solo sí. tienes una única URL, no se pueden generar más URLs, pero ese listado, o sea, ese producto o esos X productos, y cuando hablo de productos hablo de ítems, es decir, ficha puede estar en cualquier sitio, puede ser un producto, un servicio o un anuncio. ¿Bien? Sí, perfecto. Entonces, Me gusta, sí. ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Es cuando te lo digan tus datos. ¿Cómo? Tengo que hacer análisis de SERP para ver si realmente tengo o no que crear esa URL. Tengo que ver si realmente esa URL va a aportarme algo al negocio, porque a lo mejor se está pidiendo algo que yo no tengo. Sí. E incluso, fíjate qué bueno, no tengo esto. No tengo esto, pero gracias a mis datos, cojo al proveedor y le digo, oye, que estoy a punto de rankear esto y no tengo este producto que me lo están pidiendo. Lo quiero. Pues ya tengo algo más que vender. Lo quieres. Y voy ampliando. Eso es. Vamos. ¿Vale? Y todo eso que te he contado, pues tú sabes que lo hemos hecho y lo hacemos. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, creo que esto es un hack, entre comillas, o algo que puede aportar un... Pues sí, porque la gente muchas veces crea su arquitectura y dice, ya he terminado. No has terminado, señor. Sí, sí. Y lo mismo para darte cuenta de... Es que no está teniendo rendimiento. Lo que tú has hablado antes, que si quieres podemos crear otro episodio de podcast has hablado de ratios y rendimientos, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es, por zonas de la web, por segmentos, vaya speech me estoy marcando, ¿no? Joder, que estoy hasta la polla. Por zonas, por segmentos, como le queramos llamar, aplicar esos rendimientos. ¿Qué zona me está dando más rendimiento? Y luego coges toda esa zona y dices, ¿qué microzona me está dando Ya. más rendimiento de todas esas? Y ahí puedes ir haciendo todo eso.
No sé a qué venía todo esto. A colación. Increíble. ¿Vale? ¿Crees que por haber dicho la palabra que acabo de decir hace un minuto es por eso, o sea, igual hay que quitarlo? No. ¿Qué palabra has dicho? Bueno, en plan dije polla. No pasa nada, ¿no? No. Ah, vale. Luego YouTube nos mete ahí el ban. Claro, ya está. Vale, bien. Y luego ya por último punto, en plan también viendo todo esto, es que una buena arquitectura web te acaba evitando... O sea, en plan un segundo, por hacer lo que dice Luis, o sea, lo que ha hecho Luis está bastante bien, en plan, la verdad. Y de hecho, al final... Que tú hagas una limpieza, incluso Gracias. Es como que te puedes plantear hacer limpiezas semestrales, por ejemplo, de plan de URLs. Sí, total. Vale. Y luego también eso, al final cuando tienes todo muy bien distribuido y como tienes las keywords bien orientadas en las URLs que tienen que estar, evitas canibalizaciones, que esto es un típico de webs automáticas, que esto a los nicheros les pasa mucho de que crean una web automática, ¿vale? Y al final dicen, no, es que claro, al final luego en plan es como que me canibaliza todo. Claro, en plan porque tú no es lo mismo crear toda la arquitectura web en base a un keyword research masivo que no hacer el keyword clustering. Si haces el keyword clustering y te distribuyes bien las URLs... ¿Qué es el keyword clustering? Porque empiezas a hablar No, pero con ese nombre concreto no. ¿Qué es el keyword clustering? Para que cualquier persona que nos esté escuchando lo entienda. En plan agrupar keywords en las URLs que tienen que, en plan, que estar. Básicamente. Vale. Bien, y por último ya comentar en esta última sección de los fundamentos que al final sí es verdad que hemos hablado de muchas cosas, pero si tienes una web de 20 URLs o de 50, te la suda bastante la arquitectura web, en verdad. Sí. O sea, se puede optimizar siempre, sí, pero bueno, que tampoco pasa nada. O sea, típicas webs de servicios, que luego lo vamos a hablar, pues bueno, tampoco es que sea muy complicado. Vale, entonces, visto esta primera sección, entraremos con la segunda sección, que es tipos de arquitectura web. Vale, aquí tampoco nos vamos a entretener mucho, en el último punto un poco, en la parte de las hibridaciones, pero luego vamos a pasar directamente a la parte táctica, ¿vale? Entonces, bien, también hay que controlar un poco cuáles son los diferentes tipos de arquitectura web, que hay dos y luego sacamos una tercera, ¿vale? Las dos más clásicas serían arquitectura web plana y arquitectura web horizontal, ¿vale? Una arquitectura web plana es aquella en la que se están enlazando prácticamente todas las URLs con todas las URLs. Tú igual estás en casa y dices, tú, ¿cómo coño se hace esto? Pues generalmente enlazando todo con todo. Efectivamente, la principal característica de esto son webs en cuyo menú de navegación tienen todo enlazado prácticamente. Las páginas que has comentado antes, de menos de 50 URLs, de menos de 100, páginas pequeñas, de servicios, páginas corporativas, tienen arquitecturas planas. Efectivamente. La mayoría. Porque se residen mucho en elementos como menús de navegación o footer para enlazar el 90% del core de sus URLs. ¿Vale? Esto es lo que definimos como arquitectura web plana. Luego tendríamos la arquitectura web horizontal. A Luis le ha hecho gracia, yo creo, lo del core de URLs, ¿vale? Me está riendo, se me está riendo de los vocablos. ¿Qué diferencia hay entre plana y horizontal? Hostia, ¿qué me Vale. Hostia, menos mal porque me voy a quedar en plan rollo, hostia, ¿qué coño he hecho? La plana es lo mismo que la horizontal, Sí, ¿vale? pero lo que pasa es que a él le gusta poner nombres chulos. Y luego tenemos la arquitectura vertical y luego hablaremos de... las híbridas. Eso es, la vertical. Él va a hablar ahora de la vertical y luego hablaremos de la híbrida. Vale, luego en plan tenemos, la vertical, que lo que quería poner en vez de horizontal, que son arquitecturas webs que son muy verticales, que sobre todo están destinadas para una determinada tipología de URLs, que son los portales de clasificados, que son webs muy grandes. Igual si te preguntas qué es esto... Pero pues, para e-commerce también. Sí, pero en verdad, ten en cuenta, en plan, que desde mi punto de vista, el e-commerce, al final... Por fin algo de debate. Tienes un menú de navegación... Ya, estamos... Justo te iba a decir... Me estaba aburriendo. Sí, en plan como que no nos estamos en plan pegando. O sea, no estoy de acuerdo en lo que dices, en mi opinión. Porque tú al final, cuando tienes un plan o sea, en un e-commerce, siempre tienes poquita esa cara de soberbia. Tío, o sea, tú en un menú de navegación tienes, voy a quitar ya mi tono polite y me voy a poner en plan en tono guerrillero. Tú en el menú de navegación, tío, siempre tienes hasta un tercer nivel de categorías en la mayoría de los e-commerce, tío. En plan, para o sea, si tienes un e-commerce como, por ejemplo, el Corte Inglés, por poner un ejemplo, tú ahí lo haces una arquitectura plana. No, coño, ancho. Pero siempre he dicho eso. Acabas de decir que la arquitectura vertical es sobre todo para portales de clasificados. O yo te he entendido mal. Sí, pero portales de clasificados no me refiero a un e-commerce. En plan, me refiero a webs que residen en muchos ítems, no a nivel de producto, coño. Vale, pero un e-commerce puede tener muchos ítems. Sí, claro. Entonces también podría entrar aquí en arquitectura vertical. No. ¿Me dejas un segundo acabar, por favor? Vale, luego debatimos esto. Arquitectura web verticales he dicho para portales de clasificados y para mí un portal de clasificados no es un e-commerce. ¿Ya?
¿Para qué entonces? Pero que te digo que no es exclusivamente para portales de clasificados. Ah, ya, bueno, ya, puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer una arquitectura en plan vertical en plan en Web Academy si quieres. A ver qué tal te rankea. Pero que también te podría valer para un e-commerce. Sí, también, vale. Vale. Pero Ok, vale, eso es lo que yo decía. Vale, pero ahora te pego, o sea, en plan ahora nos pegamos porque tampoco estoy de acuerdo en eso. Vale, entonces, en las verticales, al final, un portal de clasificados, ¿qué es? Un coches.net, un idealista, son verticales porque tú una vez entras en una categoría principal, empiezas a descender. en plan a descender, justo. O sea, si tú, por ejemplo, entras en el vertical principal de alquilar piso y empiezas a descender y nunca vas a entrar a otros verticales como comprar piso, por ejemplo. O sea, vas a poder acceder en el NAP en plan arriba del todo, pero nunca vas a acceder a las segundas categorías, terceras, cuartas y quintas de comprar piso si estás en alquilar piso. O sea, como cuando estás en electrodomésticos y no puedes acceder a la sección de tecnología y portátiles. Ya, bueno, yo no sé. Pregunto, no lo sé. Yo no sé en qué web estás tú, porque yo entro en mi menú de navegación y puedo acceder al tercer nivel de tecnología. ¿O no? Bueno, pongo una web en plan un e-commerce en plan en el que puedes hacer eso. Worten, MediaMarkt, PC Componentes, todos los grandes tienen hasta un tercer nivel. Vale, pero tú me estás hablando, todos los que me has hablado son tecnología, no son grandes plataformas. Vale, pero dime un e-commerce en el que no se puede hacer eso. Corte Inglés, no lo sé, no lo vi ahora. Una Pero el polla Corte que Inglés no- podría pasar. Una El polla- Corte Inglés podría pasar, me lo invento. Pero que no Pero que se puede sí, trabajar perfectamente. Otra cosa es que Que nadie sí. lo haya hecho. Que se pueda trabajar. Sí, no. En plan que también puedes tener una web en un POSIT y a ver quién te, y a ver quién te entra. No estoy de acuerdo, puedes Pero- utilizar una arquitectura vertical perfectamente y va a funcionar. Vale. Otra cosa es que no sea lo mejor, pero va a funcionar. Vale. Si lo trabajas bien, pero al final siempre se convierte en una híbrida. Porque es lo mejor, combinar las dos opciones. En plan hablamos de híbridas ahora, si quieres dar el problema. Dale. ¿Cómo? Que hables de las híbridas. Ah, ¿quieres? de la arquitectura híbrida. ¿Pero Luego ya has acabado tenemos- con la vertical o quieres seguir pegando la chapa? No, en plan acabo ya en plan con la vertical. Ah, vale. Pues nada, las arquitecturas híbridas, pues al final es el conjunto de los dos. Al final es no tener una dependencia de o hago las arquitecturas de una forma o hago las arquitecturas de otra, sino te vas a basar en las necesidades del proyecto. El proyecto tiene unas necesidades, tiene ciertas prioridades, tiene secciones más importantes, menos importantes, y dentro de cada sección, que nosotros llamamos segmentos, va a tener microsecciones o microsegmentos que son más o menos importantes. Y dentro de cada microsegmento va a tener listados más o menos importantes. Y en base a la importancia de todo eso, nosotros vamos a ir jugando con las arquitecturas. Y el menú de navegación lo vamos a hacer a con nuestras prioridades, con nuestras preferencias, teniendo en cuenta que esas prioridades y esas preferencias pueden cambiar con el tiempo, que es un error que la gente comete, que una vez que define algo, lo deja así y lo escala. Vale, sí, estoy de acuerdo, tienes que preparar una arquitectura para escalarla, pero teniendo en cuenta que tus preferencias, tus prioridades, incluso tus rentabilidades pueden cambiar. Y si cambian tus rentabilidades, cambian tus preferencias y cambian tus prioridades. Cambian las preferencias de tu cliente y cambian las prioridades de tu trabajo. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Igual que tú has dicho, la parte de cada 6 meses, por poner una cifra, te la has inventado, tienes que, porque puede ser cada 3, puede ser cada uno como quiera. Claro. Sí, depende de la frecuencia de publicación. Tú tienes que coger y hacer esa limpieza de URLs o hacer ese trabajo que te puede aumentar o quitar URLs, ¿vale? Para tener esa arquitectura lo más limpia posible, lo más trabajada y lo más controlada, pues con esto exactamente igual, ¿no? Sí, perfecto. Tú puedes empezar a ver si tenemos las mismas prioridades, tenemos las mismas rentabilidades, si un proveedor, si estás trabajando con un comercio electrónico o con un sector, por ejemplo, de farmacias, me lo invento, ¿vale? Quien esté trabajando con farmacias sabrá de lo que hablo. Ese proveedor ahora le está dejando menos margen aquí, pues a lo mejor esa prioridad ha cambiado y tienes que jugar con eso. O si estás trabajando con un e-commerce y tienes... o estás trabajando en el mercado internacional con el e-commerce, tienes que jugar según el país, pues tienes que jugar con primavera, verano, otoño, invierno, sobre todo si estás en el sector moda o estás en otro tipo de sectores. Todo eso tienes que ir variándolo, tienes que ir controlándolo y decir, no, es que cuando llega el verano tengo que publicar esto. Sí y no, porque la prioridad cada verano puede cambiar. Pues que tenemos un podcast de esto. ¿Ah, sí? Sí, ¿Cuál? El de enlazado. El de fechas especiales. Hombre, claro. Sean fechas especiales, en campañas especiales, aquí lo tenemos. Me gusta. Vale. Y puedes completar esa arquitectura híbrida con más cosas. Ya que lo inventaste tú, lo de hibridizar una arquitectura. Puedes hacer lo que te salga ahí de... Al final no es solo eso. Al final también, si tú tienes que trabajar otra arquitectura, ¿vale? Que tú vas a sacar, ¿vale? Tú tienes tu arquitectura principal, puedes sacar otra arquitectura en base a primavera, verano, otoño, invierno, ¿vale? Camisetas de verano, pantalones de verano, etcétera, etcétera. Ya vas a crear otra arquitectura en base a fechas especiales, temas como Black Friday, Cyber Monday, etcétera, etcétera. Al final lo que estás haciendo es hibridizar esa... ¿Se dice hibridizar?
¿O cómo se dice? Puedes decir también hibridar. Es que en plan. Vale. O sea, es como que viene del inglés. Entonces, la verdad que tendría que, en plan, que buscar cómo decirlo bien. Vale, pues al final lo que tú estás jugando es en base a las necesidades de tu proyecto Sí, y a tus prioridades. Y recordar siempre lo mismo: rentabilidad, preferencia, prioridad. Rentabilidad del cliente en determinadas zonas. La rentabilidad va a definir la preferencia de ese cliente. Si es vuestro proyecto, lo vais a definir. Sí. Y la preferencia determina la prioridad. Hay que tener un cuadrante, que nosotros siempre usamos una matriz en búsquedas, es decir, la demanda que tiene, el precio que tenemos, el nivel de competencia y los recursos que podemos disponer. ¿Vale? En base a esa matriz yo tengo que decidir varias cosas, ¿vale? Y nos da esa prioridad. ¿Bien? Vamos, niño, perfecto. Lo he tenido de puta Puedo madre. seguir hablando sobre arquitecturas híbridas Sí, y no, sobre sí. un montón de ejemplos, pero puedo parar. ¿Estás Vale. de acuerdo? Estoy muy de acuerdo. Joder, sí. tío. Bueno, en plan nos hemos pegado antes. Al menos en plan ha habido rollo una pelea. Siempre tenemos como 15 en el podcast, esta vez hemos tenido una, pero bueno, porque tenemos misma visión esto, así que está bien también. Decir si os gusta cuando nos pegamos o cuando estamos en plan de acuerdo. Vale, bien, y ya entraríamos hemos visto ya la parte de fundamentos sobre arquitectura web, en la que hemos explicado bastantes cosas, ¿no? Lo de cómo que son, pues por qué son importantes, cómo se forman. Hemos entrado ahora en la sección de los diferentes tipos de arquitectura web y ahora vamos con la sección también más táctica en la que vamos a hablar de 3 o 4 puntos solamente, porque si no... ¿No quieres que hable? No. Porque si no, se queda un podcast gigante y aparte... o sea, que se podría hablar muchísimo de esto y tampoco es plan de meter aquí una... El resumen, la mejor arquitectura es la híbrida, la que trabajas en base Sí. a las necesidades y a las prioridades de cada proyecto y que sepas pues que todo eso lo tienes que ir Sí. revisando. Por eso cuando dicen, ¿cuándo acaba el trabajo del SEO? No acaba nunca. Y que te diga que sí, ya haya acabado, contrata a otro. Sí, si me estás escuchando y eres SEO y te jode, mala suerte. Luego también, por añadir un poco también Te a lo que rascas. has dicho, en plan, hay veces también que igual en plan el negocio como cambian sus prioridades y quieren, por ejemplo, de repente entrar en Discovery y cosas así, Ah, bueno, eso es otra película. Entonces, Podemos por hacer ejemplo, uno de Discover. tienes, vale. O sea, en plan, por ejemplo, también tienes que moldear tu arquitectura en base a eso y crear bloques que estén, o sea, que sean súper rastreables y te creas o sea, en plan prenaps y cosas así. Bueno, es que es imposible de hablar todo. Vale, entonces empezaríamos ahora ya con la última sección, que es la de cuál es la arquitectura web, o sea, tips de arquitectura web según tipo de web, ¿vale? Y vamos a hablar sobre e-commerce, servicios, blogs y portales de clasificados. Así que si tienes una tienda online, atentos a estos 3 o 4 tips que vamos a decir, ¿vale? Obviamente, no vamos a decirlo todo porque también tenemos un vídeo podcast hablando sobre tiendas online, ¿no? Estás pletórico. ¿O lo hemos inventado? No, sí. Sí, en plan tenemos, ¿no? Tenemos varios. Tenemos 50.000. Pues si puedes, vas, o sea, si en plan al final, pues si tenemos varios, puedes ir aquí, aquí y aquí, y si solo tenemos uno, vas aquí y lo vamos a enlazar allá, en plan ahí a tope. Vale. Entonces, digo para que si estás interesado en temas de e-commerce, pues que vayas ahí, porque aquí vamos a hablar solo de 3 o 4 Y si no, cosas. pinchas en la descripción del vídeo y vas a tener todo lo que decimos que está enlazado, lo vas a tener ahí. ¿Sí? Sí. ¡Buah! Mágico. Vale, entonces, bien, básicamente para e-commerce lo principal a nivel de arquitectura es que vamos a centrar todo el trabajo de arquitectura en las taxonomías. Ese es el ¿Qué es primer una taxonomía? Bueno, en las categorías. Vale. En las categorías. Entonces, al final, la mayor parte del trabajo de arquitectura que vamos a desarrollar en un e-commerce siempre es pillar las categorías principales y empezar a subdesarrollar. Ujú. Para, sobre todo, pillar, sobre todo si no tenemos tampoco mucha autoridad al principio, middle tails, long tails es lo que mejor te va a funcionar desde mi punto de vista. No estoy de acuerdo. Vale, pues dime por qué. Depende de la marca que tengas. Gilipollas. Depende de la marca que tengas. Claro, bueno, a ver, o sea, puedes definir marca. Vale, pues tú me acabas de decir, si En eres... plan, hecho autoridad. ¿Eh? En plan, hecho autoridad. Vale, La bien. autoridad se puede considerar como DR, como marca, o sea, en plan a nivel de demanda. Vale, sí. Has dicho si no tienes mucha marca. Bueno, O sea, mucha autoridad, perdón. Joder. Vale, ok. Vale, entonces estoy de acuerdo. vamos, niño, no sé dónde vas a ir y te corta, jódete. Vale, bien. Sí, al final Sí, tenemos pero todas desarrolla. esas... Bueno, acaba. No, No, que sí, que al final, si yo soy un player mucho más pequeño que tengo que entrar a un mercado competidor, el resumen es este. Tengo que coger las oportunidades que los grandes no cogen porque están a otras cosas. efectivamente. Es así el resumen. Y además, ahora que vamos a grabar mañana, creo que otro video podcast hablando de esto, con todo el tema de AI Overviews, que el antiguo Google SGE, se van a generar modelos conversacionales porque es un modelo conversacional donde yo voy a preguntar y voy a introducir otro tipo de keywords. ¿Vale? Entendiendo por keyword no una palabra, sino un conjunto de palabras que yo meto dentro del buscador. ¿Por qué? Porque al ser un modelo conversacional yo ya no voy a tener la mente para introducir keywords en un buscador. Con lo cual, si ya diariamente se generan millones de búsquedas nuevas, van a ser millones de búsquedas nuevas
diferentes. Y ahí es donde nosotros tenemos una oportunidad para aparecer, porque esas búsquedas antes no existían. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y así metemos un poquito de IA. Y dejamos ahí el hype. ¿Te ha gustado o no? Me gusta, pero eso lo vas a comentar en otro podcast, ¿verdad? Vale, me Pues callo. te calles la boca. Vamos. No, no es broma, está muy bien en plan esto que está... Como que me gustaría empezar a usar el término tangente, tío, en el podcast. ¿Para qué? Para cuando estamos hablando de algo y de repente nos desviamos un poquito, es como irse por la tangente y es como hablar Me acabo de ir. tangente. Tangente MV. No, en plan está bien, tangente MV, tío. Vale. O sea, está bien, o sea, aporta valor, yo creo. Vale, entonces, aparte de esto que hemos hablado, también muy importante. Sí, quiero que definas las 3 cosas principales que una persona que nos esté escuchando o viendo tiene que tener en cuenta dentro de su arquitectura para que la arquitectura funcione de forma eficiente de un e-commerce y no falle. ¿Me dejas hacerlo al final en plan de la sección esta de en plan de e-commerce? Que todavía quedan 2 puntos más. Perdón. Vale, no pasa nada. Bien. Luego, el segundo punto al que habría que tener en cuenta, hemos hablado de que al principio, que es de desarrollar muy bien todo tu sistema de categorías, y me gusta mucho la frase que dijiste de prestar atención a lo que los grandes no están en plan prestando atención. Es que es así de sencillo. Luego yo escucho por ahí, yo leo artículos que la gente se monta unas películas de no, porque tienes que hacer. No, es así de sencillo. Perfecto. No te montes películas para parecer que sabes más. Ahí está. Madre mía, que está soltando muchos. Ese es látigo MV hoy, tío. No, coño, estoy Pero diciendo la verdad. Boca que vamos a ir con esto. Perfecto. Bien, entonces el segundo punto sería prestar atención, ¿vale? Al sistema de facetas. Mega importante. O sea, al final en un e-commerce siempre vas a tener el típico sistema de facetas, ¿vale? ¿Qué es, para quien ¿qué no es un sepa sistema lo de que facetas? es lo típico de cuando entras en una categoría, pues por ejemplo en lavadoras, y puedes hacer clic en los diferentes filtros que te aparecen. Pues quiero una lavadora de carga frontal. Quiero además que sea de 8 kilos y que sea de color blanco. ¿Qué diferencia hay entre una faceta y un filtro? El filtro generalmente... Bueno, entre una faceta y un... Claro, filtro, en verdad yo creo que engloba también a filtros de ordenación, por ejemplo, y este tipo de cosas. Eso es. Filtro ordena, faceta excluye. Claro, pero también es verdad que muchas veces se denomina filtro. También Sí, lo definimos igual. O sea, en plan porque filtras, entonces bueno. Te quería pillar, tío. Imposible, tío. Ya lo sé. Joder. Entonces, básicamente, si tienes un e-commerce y tienes bastantes productos y lo tienes bien categorizado, seguramente tengas un buen sistema de facetas, que es súper importante. Al final, yo sí es verdad que cuando entramos a comprar algo, joder, al final estamos todo el rato usando filtros. O sea, entonces es muy importante que tengas en cuenta el sistema de facetas. Porque, claro, esto es. Pero tenerlo en cuenta, ¿en qué sentido? Voy. Te va a suponer 2 problemas. En plan, por un lado, tienes que saber gestionarlo bien a nivel de SEO, que eso lo hablaremos en el podcast de enlazado interno. No lo vamos a meter aquí ahora. No. Pero da un par de tips. Vale, en plan. No tips tácticos, sino que tienen que tener en cuenta para no cagarla. Vale, o sea, al final, básicamente, las facetas se te puede armar un lío de URLs de la Virgen porque al final, cada vez que haces clic en una, se te va a generar una URL, justo. Te concatena. Ahí está. Entonces, al final, también son URLs que Google puede rastrear. Entonces, al final, si para una categoría tienes 5 facetas, puedes tener un total de 6 URLs en esa categoría. Entonces, claro, ponte a sumar que aparte, si se pueden sumar entre ellas, acabas teniendo 37 URLs. Es una locura. Eso es. Y puedes tener mucho por el orden en el que lo hagas, etcétera. Se te van a generar más de 6. O sea, muchas más. Efectivamente. No sé cuál es el cálculo ahora mismo de memoria. Entonces, es un multiplicador. La movida es que se te pueden generar millones de URLs. O sea, si tienes una tienda con 50 categorías y al final tienes unas 20 facetas en plan por categoría y tienes selección múltiple, es decir, que puedes seleccionar varias a la vez y se empiezan a concatenar, te puedes armar un jaleo de la Virgen, ¿vale? Pero ¿cómo tratar esto? Ya lo miraremos en la parte de e-commerce, ¿vale? O sea, perdón, en la parte de enlazado interno. Pero básicamente lo que tienes que hacer es ver que Google no está rastreando esas URLs, ¿vale? Que no está teniendo en cuenta. Los filtros de ordenación, que hemos hablado antes, Sí. Eso siempre fuera, ¿vale? Eso no tiene que estar. Eso solo es una interacción del usuario para que el usuario pueda ordenarse según sus intereses. Y las facetas es lo que hay que tener controlado, qué se puede rastrear, qué no se puede rastrear, qué se puede indexar, qué no se puede indexar y por qué. Como siempre, cuándo, cómo y por qué. Porque esto es muy importante con el tema de las facetas. Cuando decimos no es para siempre. Puede ser durante un tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, defino que estas facetas no son rastreables, puede ser hoy. ¿Vale? Por eso digo, ¿cuándo? ¿Cómo y por qué? Increíble. Eso siempre nos lo tenemos que preguntar cuando vamos a tomar una acción en SEO. Sí, yo también cuando voy al supermercado me pregunto siempre eso que estás diciendo, tío. Miro una sopa y digo... ¿Cuándo, cómo y por qué? Eso es. Vale.
Aún así, mi punto de... O sea, como que para mí lo más importante a nivel de las facetas de arquitectura es el problema que te supone. Ya hemos visto también un primer problema, que es el que acabamos de decir, pero también es que te va a pasar que, claro, esto es un nicho. Si eres nichero no te pasa y te la suda, pero cuando empiezas a trabajar con clientes gordos, o con semigordos, en plan de igual, es que tú puedes tener una búsqueda que te interese mucho, lavadora 8 kilos, pero tu e-commerce ya solamente tiene la categoría de lavadoras y en la faceta tiene tiene el 8 kilos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para atacar a esa keyword, ya tienes a nivel de usuario tienes ya la faceta. ¿Entiendes? Sí. Tío, en plan, estás oyendo como un plan mucho jaleo a través de los tal, ¿sí, no? Sí. Ah, vale. Es que estaba todo rayado aquí diciendo, vale. Tenemos jaleo en plan en la OFI. Entonces, como que... Yo te he visto rayado mirando. A lo que me refiero es que si no tuvieses un e-commerce, atacarías al lavadora 8 kilos con una URL. Uh-huh. Y en plan que sería... Y optimizarías el title para lavadora 8 kilos, H1, la semántica, en plan, etc. Cuando tienes una faceta... ya cumple esa función para el usuario, no la vas a poder optimizar seguramente por el tipo de sistema interno en plan que tengas en la tienda. Pero puedes tener la bloqueada y crear una URL. Ahí puedes está. hacer un parche. Entonces, el tema está en que lo que vas a tener que hacer es hacer parches y ñapas, ¿vale? Que es que tú vas a tener al final en el sidebar para acceder a 8 kilos, pero luego al final del sidebar puedes crearte la categoría de lavadora 8 kilos y optimizarla para rankear esa keyword. O entrar en programación y hacerlo mejor. Sí, pero aún así eso es prácticamente imposible. Bueno, depende. Sí, pero bueno, es muy complejo. Uh-huh. En plan hacer eso. ¿Vale? Que es como lo tiene, por ejemplo, los de PC Componentes. No me acuerdo cómo lo tienen ahora. Sí, lo tienen así. En plan, los filtros, o sea, el sistema de facetas hasta un segundo nivel todo es indexable, creo. Y luego a partir de ahí ya te bloquean. Esta es la puta hostia. Entrar a mirarlo y así veis cosas prácticas. Bien. Entonces, para mí estos son los dos principales puntos, porque el tercero es un poco lo que lo acabo de decir ahora, para arquitectura web para e-commerce, uh-huh. que es toda la parte de desarrollar categorías y tener cuidado con las facetas. Uh-huh. Esos son los dos principales puntos. Si queréis saber más sobre e-commerce, vais al podcast sobre e-commerce. ¿Sí? Uh-huh. ¿Estás torreado por el sonido? Sí. Venga, vale. sigue. Vale, bien. Servicios. Ahora entraríamos a la parte de arquitectura web para servicios. Bien, e-commerce, ahora vamos con las webs de servicios. Entonces, al final, las webs de servicios, que por poner un ejemplo, típica clínica de fisioterapia, Web Academy, por ejemplo, también, Web Agency, pocos servicios, más o menos. Para mí, sí. Agency, sí. ¿no? Uh-huh. Vale. Bien, entonces es la arquitectura más sencilla de optimizar, ya que tu arquitectura se basará en los servicios y tampoco tendrás tantos, tendrás seguramente como 20 o 25, más o menos. ¿No? Al final, con Academy, por ejemplo, serían los cursos y los másteres, vamos, toda la formación, con una web. Es una página de formación, sí. Bueno, pero sí, es parecido. Con una web, o sea, yo qué sé, si eres un dentista. Pero tú, por ejemplo, en una web de educación, o sea, en una web de formación puedes tener muchísimos cursos. Entonces, bueno, sí. Entonces, al final se convierte como en un e-commerce, entre comillas. Ya, vale, sí. En plan, tienes razón que no estaba en plan cayendo. Sí, en plan. No servicios. A un magister, vale. En plan, exacto. No iba a decir la marca, pero sí. Entonces, básicamente, lo que tienes que hacer es, o sea, bueno, es como si eres abogado y te haces una web. O sea, al final tienes tus 5, 10, 15, 20 servicios y ya está, es muy sencillo. Y bueno, pero luego puedes geolocalizar, ahora vamos puedes crear páginas localizadas, puedes... No te lees millones, tío. Tío, está aquí puesto. ¿Está puesto? Vale, perdón. que está guay. Entonces, al final, vas desarrollando las URLs, la arquitectura de tus principales servicios y, aparte, lo que muy bien dice Luisa es que lo vas a combinar con la geolocalización. Porque al final, a nivel de... Siempre seguramente, si ofreces servicios, seguramente algunos se podrán geolocalizar o tengas una presencia física, aunque también puede ser online, pero entonces empiezas a desarrollar con las location pages, que es lo que a ti te gusta mucho. ¿Quieres hablar un poco de las location pages? No, al final es intentar posicionar intentar posicionar URLs de tu servicio en una determinada localización. ¿Vale? Que no es la geolocalización que luego haces con el... GMP es GBP, Google Business Profile, ¿vale? Que no es lo que haces ahí, sino es una página destinada a esas búsquedas. Por ejemplo, X servicio en Barcelona, X servicio en Alicante, X servicio en Valencia, X servicio en Madrid, X servicio en tal, y vas generando todas esas URLs. Hay gente que dirá, no funciona, porque no la has usado. Funciona bastante bien. Al final, básicamente, en plan, pues por bajar un poco a tierra, eso es, igual eres una agencia de marketing
y te quieres posicionar para agencia SEO Madrid, agencia SEO Barcelona, agencia SEO tal. Es una de las prácticas más típicas, pero luego también igual tienes un despacho de abogados y lo mismo, pues abogado laborista Madrid, abogado laborista Fuenlabrada. Bueno, eso está todo por culo, pero también, también. Hay mucho. Al final, si tú también puedes ofrecer servicios online, te da igual darle servicios a una persona que esté en otra comunidad autónoma. Entonces, bueno, van un poco por ahí los tiros. ¿No tenemos un podcast también de webs de servicios? Pues seguro. Yo creo que sí. Vete al podcast de la web de servicios para que también hablamos de todo esto, ¿vale? Bien, y ya por último, en plan comentar que las webs de servicios a nivel de arquitectura también puedes meterle un blog para aumentar el tráfico y siempre que generes contenido alrededor de tus principales servicios. Y ahí cobra bastante importancia. La arquitectura webs en blogs, ¿qué es lo que vamos a hablar ahora? ¿Vale? Y el tercer tipo de webs del que vamos a hablar... ¿Sí? ¿Quieres comentar algo? No, que habías comentado que una vez que tienes toda la parte más transaccional, usar el blog. Efectivamente. Pero vamos a hacer un podcast sobre blog, ¿no? Efectivamente. Porque me interesa mucho para cubrir todo ese camino del usuario, ¿vale? Todo ese customer journey, me interesa cubrirlo con el blog, con diferentes prácticas. Efectivamente. ¿Qué lo vas a sacar antes o después? No, va a ser después. Después. Porque lo vamos a grabar mañana, ¿no? Efectivamente. Es que cómo ordenas MV. Vale, perfecto. Entonces, ya hemos hablado de e-commerce, hemos hablado de servicios, vamos con la parte de los blogs, vamos a dar un par de tips solamente, ¿vale? Y es que el error más típico a nivel de arquitectura que suele ocurrir con los blogs es una mala gestión de las URLs. Se suelen llamar taxonómicas, ¿vale? Bueno, en plan las taxonomías, que es tags, páginas de archivo. Al final tú en el blog seguramente puedas configurar tags, que se lía la hostia siempre y la gente piensa que son hashtags en vez de tags. Yo una vez me encontré tag morcilla, tío. Increíble. Luego también un mal uso de las páginas de archivo. ¿Vale? También lo típico de páginas de fecha también, que eso es un clásico. Hay muchos WordPress que lo puedes en plan activar y se lían. Y un poco también las categorías, ¿no? Porque tú al final toda la arquitectura del blog se basa en las categorías que crees para los artículos y hay muchas veces que también creas 50.000 categorías y solo les asignas un artículo. Entonces al final, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué decimos que este tipo de URLs es una mala práctica? Es porque al final las páginas de tags y las de archivo son páginas que no atacan a ninguna intención, no atacan a ningún intent, son pobres de contenido porque solamente se basarán en los artículos que se estén enlazando. Pero se pueden trabajar. Se pueden trabajar, sí, pero bueno, vale, porque al final una categoría es mucho más vertical, sí, y un tag es mucho más horizontal. Totalmente. ¿Vale? Entonces, se pueden trabajar. Sí, mañana veremos, bueno, mañana, claro, en el próximo episodio o en próximos episodios veremos cómo trabajar esto. Perfectamente, pero el 90% de las webs que te vas a encontrar sí, eso sí. Culo, ¿vale? Entonces hay que pegarle un vistazo a eso. Si quieres aprender a optimizarlo, estate atento al podcast que vamos a sacar sobre eso. Y suscríbete, que más de la mitad de la gente que veis estos episodios no estáis suscritos, joder. Suscribiros, si no cuesta nada. Parar un momento, parar la pantalla, os suscribís. Qué perro, y seguís. Estamos aquí dando, claro, tío, ¿qué pasa aquí? Vale, y luego, en plan, por último, comentar. Espera, que se me ha ido aquí el punto. Perdóname, que la he liado. Perfecto. Es que al final la arquitectura es muy fácil de gestionar, ¿vale? Porque al final solamente tú vas a crear artículos y vas a tener que crear categorías para esos artículos. Listo. Luego es lo que bien comentabas, que en plan que ya hablamos en el podcast, que puedes jugar con una buena creación de categorías, con tags, con subcategorías también. Sí, pero sobre todo el tráfico te lo va a traer los artículos. Los artículos y los PSDs. Que no es lo de Photoshop. Son páginas SEO distributivas que hablaremos más adelante. Perfecto, me parece guay. Ese concepto te moló, ¿eh? ¿Cómo funciona eso, eh? Sí, efectivamente. Vale, y luego comentar también que al final, para mí hay una cosa que me parece muy importante a nivel de blog, ¿vale? Que es que tú al final el tráfico de los e-commerce te lo va a dar mucho el stock en plan que tengas y las categorías en plan que generes. En plan, es decir, si tú, por ejemplo, solamente tienes una tienda de tazas de café, tu potencial orgánico va a ser una mierda. ¿Y tú si tienes un solo producto puedes crear una categoría? Yo la crearía, pero porque soy un tieso. Y luego le meto contenido igualmente arriba abajo y tal y le aumento la semántica de eso como un campeón. Vale. En plan, ya está. ¿Por? Nada. Vale. Una pregunta que a lo mejor se hace mucha gente y como antes hablaba de e-commerce se me ha ocurrido. Vale. En plan, perfecto. A ver, luego también depende. Igual hablas con el stakeholder en cuestión. ¿Qué es un stakeholder? Un grupo de interés en una toma empresarial. Vale, y cualquier cosa. Vale, y para la gente normal como yo, ¿qué es un stakeholder? Bueno, pues la persona responsable que tengas de contacto. Vale. Es que, con la persona que hablas, ¿no? Es que no es la persona pues con la que explícamelo. hablas, tío. Porque luego también la persona de la que hablas
responde a otra persona que le está pidiendo cosas y te puede pedir también cosas. Vale, pero una con las que hablas, una con las que hablas. Una en plan con las que Ya hablas. está. Pero en verdad es grupo de interés. Vale, pues resumen. Entonces, al final, en una empresa hay diferentes intereses Vale. a los que tienes que, en plan, que atender. Entonces, a lo que iba era que si tú, por ejemplo, en un e-commerce vendes tazas de café, tú solamente, pues podrás captar tráfico de tus productos que sean pues con las tazas en plan de café y con las categorías que puedas desarrollar sobre tazas de café, que tampoco serán muchas. La movida está en que tú en el blog puedes hablar de lo que quieras dentro de tu temática. Entonces, tu capacidad para generar tráfico es muchísimo mayor. Pero menos transaccional. Menos transaccional, prácticamente. Pero puedes hablar de lo que quieras. Aunque hay formas de convertir ese tráfico indirectamente en ventas o conversiones o esa transacción con una serie de prácticas que hablaremos ¿cuándo? En el podcast del blog. Estamos quedando con mucho... No, en el del blog no. Esto es otro podcast en el que vamos a estar con Lola y con Carlos. Ah, cierto. Buah. Cómo convertir tráfico SEO No paramos de en hacer ventas podcast, a través de PPC, Email a través marketing. de email marketing, automatizaciones, etc, etc, Sí, etc, está etc. guapo también. Vale, perfecto. Pues nada, y ya pasaríamos directamente a los portales de clasificados. Uy, me encanta. ¿Vale? Que es la web que seguramente no tengas porque suelen ser webs muy tochas. No, son las que más he trabajado yo. Ya, efectivamente. Y de hecho, son las que mejor se te dan, yo creo. Bueno, Vale. y los e-commerce tochos también. También. Pero bueno, porque son muy similares. Vale, entonces, básicamente, para los portales de clasificados, a nivel de arquitectura, joder, en plan, he puesto poner aquí horizontal, tío. Suelen ser, en plan, arquitecturas totalmente verticales, ¿vale? Que era por lo que hablábamos anteriormente, como el Idealista, coches.net y demás. Si no entiendes bien lo que es esto, prueba a entrar, de verdad, y en plan, ejecútalo para que lo entiendas, en plan, porque si no es un concepto que está, en plan, que puede quedar muy en el aire. Entonces, estas webs, automáticamente, si tienes una web de estas, tienes que hacer arquitectura prácticamente vertical. En base a la categoría principal a la que entres, porque son arquitecturas muy grandes. Tienes muchísimos tipos en plan de URL. Importante también, en base a esto, que es que al ser webs tan grandes, predominan mucho las navegaciones facetadas. Es decir, tú, por ejemplo, cuando entras en coches.net, para elegir coche, estás usando botones, estás dando en plan todo el menú de facetas. Todo eso son URLs que en verdad seguramente sean URLs que se estén generando y, por tanto, tienes que tener mucho cuidado de que Google no las esté viendo, ¿vale? Hay veces que las ve y le meten un canonical. Perfecto. Sí, Pero porque utilizan bien, Ya me estás viendo. sí, sí, sí. O sea, cuando digo verla, no Sí, me sí, refiero sí. tanto en plan a rastreo, sino a que Google no las tenga. Pero en que a cuenta. lo mejor entran, que no sé cómo estará, Sí. en 8.net, en Idealista, etcétera, y dicen, coño, pero si aquí tiene, porque eso también se puede hacer. Vale. Vale. Entonces, al final es entender que no quieres que Google dé peso a esas URLs. Ujú. Luego se pueden, en plan, como bien comenta Luis, se pueden tomar principalmente dos tipos de acciones, ¿vale? Y luego, por último, también es que este tipo de webs tienen una característica muy importante que no puede, o sea, bueno, que puedes hacer también con webs que tengan mucho tráfico, pero es que puedes generar taxonomías on demand, que es en plan, tú ves que al final son webs que tienen mucho volumen de tráfico en el que se suele usar mucho el buscador interno también. Si ves que mucha gente busca algo, tú ese algo lo puedes luego cotejar con si tiene demanda SEO y automáticamente vas creando nuevas taxonomías en base a la demanda que en plan interna que tenga el usuario. ¿Quieres que te cuente lo que se desarrolló en su día? Puedes contarlo si quieres para que la gente... ¿Sí? Sí, claro. Yo creo que le va a gustar a la gente. Vale. Vale, pues tú puedes Y coger... terminamos con esto, así ¿Sí? como mega... O lo cuento en otro... No, Sí, me parece vale. bien. Tú puedes coger, ¿vale? Esto es una de las 200.000 cosas que hemos hecho y hacemos con portales de clasificados. Tú puedes coger y con todos los usuarios que están entrando en tu web, que son millones, millones y millones de visitas, puedes estar viendo perfectamente lo que están buscando y cómo se están comportando. Y depende de las búsquedas, cuando tú tienes búsquedas con cierta coincidencia, le puedes poner una numeración, ahora no me acuerdo, dependiendo de la página cuáles poníamos, dependiendo de la numeración de las palabras o palabras muy parecidas que se repetían y mostraba un determinado listado, nosotros entonces cogíamos y decíamos, hostia, si mucha gente está buscando esto dentro de nuestro buscador interno, se activaba una alerta de esta URL es potencial para crear, no se tenía que crear. Entonces tirábamos de una API. Esa API nos daba un volumen de búsquedas, ese volumen de búsquedas lo cotejábamos también con impresiones, etc, 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 etc. Si teníamos esa keyword, porque puede que no la tuviéramos, y a partir de ahí decidíamos cuánto, si crear esa URL o no, y si la creábamos, el enlazado interno que teníamos que crear. Con lo cual, ese es el sistema. Tú, se te activa una alerta cuando se está buscando dentro de tu buscador interno una determinada palabra o palabras clave muy similares.
cotejas que esa palabra clave, bueno, a partir de ahí tienes una URL potencial para crear que se metía en una tabla y a partir de ahí chequeabas para que con la API te diera el volumen de búsqueda. Si tenía volumen de búsqueda suficiente, entonces sí que la creábamos y dependiendo del volumen de búsqueda que tuviéramos, cotejándolo con otras URLs que ya teníamos, definíamos cómo tenía que ser el enlazado interno para enlazar a esa URL y la prioridad que iba a tener dentro de todo el set de URLs de esa sección o segmento, porque como estaba comentando Alex, esas webs son gigantes y trabajábamos muy por segmentos o microsegmentos, que en este caso me acuerdo que era país, comunidad, provincia, localidad, y dentro de ahí un montón de localidades. Y dentro de cada localidad tenías un montón de movidas, porque dentro de cada localidad y dentro de todo lo que he hablado, no solo estaba eso, sino esa búsqueda, sino todas las características. Imaginaros, por ejemplo, una casa que puede ser con piscina, sin piscina, con calefacción, sin calefacción, con chimenea, sin chimenea, y que se puede acceder perros, no se puede hacer perros, todas esas URLs se multiplicaban. Entonces, de cada una de esas búsquedas, si era principal o no era principal, también tirábamos a hacer peticiones con esas ciertas características, a ver si tenía búsquedas o no tenía búsquedas. Vamos, niño, muy bien explicado. Lo has explicado. Sí, se ha entendido bien. Es que sin apoyo de diapositivas y sin dibujarlo es jodido. Sí, pero no, lo has hecho muy bien, la verdad. Y es muy importante el concepto de palabra, y palabra que ahora es muy sencillo con inteligencia artificial, no solo una palabra que se repita, sino las similares que también se repiten. ¿Cómo lo hacíamos nosotros porque no podíamos usar inteligencia artificial? Ahora es mucho más sencillo. Tema de preposiciones, tema de ante, de, bajo, contra, no sé qué de... La verdad que muchas gracias por aclararnos lo que era una preposición, Luis. Vale, lo siento. ¿Ya? ¿Has terminado? Sí. Pero se ha entendido, ¿no? Sí, se ha entendido en plan... Es que puedo seguir explicando cómo lo hacíamos cada eso, porque ese. Perfectamente, pero no hace falta que lo hagas tampoco. Vale. Ahora hacemos cosas más chulas. Perfecto, efectivamente. Vale, bien. Hemos acabado ya con el podcast sobre arquitectura web. Creo que ha estado bastante bien, la verdad. ¿Tú crees que ha quedado bien? Un resumen, yo creo que sí. Sí. Estoy Joder, ¿un resumen de todo esto? Sí, igual es un poco largo, ¿no? Pero bueno, me lo voy a currar en menos de un minuto, ¿vale? Hemos hablado sobre 3 secciones principales: fundamentos de arquitectura web, tipos de arquitectura web y arquitectura web según tipo de web, ¿vale? En los fundamentos hemos hablado sobre qué es la arquitectura web, técnica informativa, hemos hablado de cómo formarla, ¿vale? Y también hemos hablado de por qué es importante para segmentación, con enlazado interno. Luego hemos hablado de la tipología de arquitectura web, horizontal, vertical e híbridas, ¿vale? Que por cierto, que para las híbridas tienen un SEO Lives también aquí puesto, en el que hemos hablado sobre arquitectura híbridas, ¿vale? En plan, he hecho aquí, a ver si luego se lanza. Vale. Y luego tendríamos también la arquitectura web según tipo de web, que hemos hablado sobre e-commerce, webs de servicios, blogs, portales y por último los portales de clasificados. Tampoco vamos a meter aquí con todo esto. Sí. ¿Sí? Perfecto, lo has hecho perfecto. Si os ha gustado este episodio, recordar dejar el comentario. Este tipo de episodio que ha sido un pelín más formativo, que menos debate, más formativo. Si os gusta más este tipo de episodios, hacérnoslo saber en los comentarios. Si os gusta más el tipo de debate, preguntas más abiertas, etcétera, también dejárnoslo en los comentarios para que nosotros podamos saber también qué es lo que más aporta o lo que menos aporta. Luego haremos lo que nos da la gana, como siempre hacemos, pero joder, es importante saberlo porque es al final una variable que nosotros tenemos en cuenta a la hora de elegir. Y nada más, suscribiros, compartir esta información con cualquier persona que creáis que le interese, que esa persona os lo agradecerá y sobre todo nosotros también. Y nada más, nos vemos en siguientes episodios. Chao, chao. Chao, chao.